Hola chicas, chicos. Bueno, vamos a ir terminando este tema, el tema 15 en el que estamos estudiando la genética molecular y que estamos estudiando cómo se produce la síntesis de proteínas a partir de la información contenida en el ADN. Bueno, tened en cuenta que la síntesis proteica no es un proceso que tenga lugar de manera continua, ¿vale? Depende y debe depender de las necesidades celulares. De hecho, para las células, imaginaos, sería un absoluto despilfarro de materia y energía estar sintetizando de manera continua proteínas que además no van a ser utilizadas o no son necesarias por parte de la célula. Así que lo que hacen las células es regular la expresión de los genes. Bien, hay diferentes maneras de hacerlo, pero lo más frecuente es que lo que suceda es que se regule la transcripción. La transcripción, acordaros, es ese proceso que permite sintetizar ARN a partir de ADN. Pensad que si bloqueamos la síntesis de ARN mensajero, no se van a sintetizar proteínas, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver cómo se produce la regulación de la expresión génica tanto en células procariotas como en células eucariotas. Vamos a empezar con las procariotas. El modelo aceptado en la actualidad que nos explica cómo se regula la mayor parte de los genes en procariotas fue un modelo propuesto en los años 60 por un par de investigadores franceses que estaban estudiando una cepa mutante de Escherichia coli, que es una bacteria de la que ya hemos hablado. Bueno, ellos propusieron un modelo que es el modelo del operón. Es un modelo que explica cómo se produce la regulación de la expresión génica en procariotas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que un operón, es lo primero que vamos a ver, ¿qué es un operón? Bueno, pues un operón es un conjunto de genes que están implicados en la síntesis de un conjunto de enzimas que participan en una misma ruta metabólica. Por ejemplo, lo vamos a poner por aquí, que se ve, mirad. Por ejemplo, el operón más estudiado y mejor conocido es el operón de la lactosa, de la que vamos a hablar luego un poquitín, pero mirad, la lactosa... Acordaros, es un disacárido que está formado por glucosa y galactosa, ¿no? Bueno, pues la degradación de la lactosa en glucosa y galactosa se explica en una ruta metabólica sencilla en la que están implicadas tres enzimas, ¿de acuerdo? La enzima 1, la enzima 2 y la enzima 3. Bueno, pues un operón, en este caso concreto el operón de la lactosa, es un conjunto de genes, un fragmento de ADN que están implicados todos de una manera u otra en la síntesis de estas tres enzimas, ¿vale? Así que un operón es un fragmento de ADN que porta genes que todos ellos, de una forma u otra, están implicados en la síntesis de una serie de enzimas implicados en la misma ruta metabólica, ¿vale? Bueno. Bien, en concreto, un operón tiene distintos genes, los vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Tenemos los genes estructurales. Los genes estructurales son los genes que portan información para la síntesis de las enzimas en concreto, ¿vale? Así que estos genes, los genes estructurales, son los fragmentos de ADN que codifican para poder sintetizar esas enzimas, ¿vale? Acordaos lo que decíamos antes, la lactosa. La lactosa, que puede ser degradada en una ruta metabólica en glucosa y en galactosa. Y que hay tres enzimas implicadas, ¿verdad? Hemos dicho la enzima 1, la enzima 2 y la enzima 3. Bueno, pues para sintetizar estas tres enzimas es necesario que estos genes se expresen. Bueno, aquí he dibujado más genes estructurales, en este caso serían solamente tres. Bueno, así que genes estructurales son los genes que portan información para sintetizar las enzimas de la ruta. Muy bien. Además tenemos otros genes en un operón. Tenemos el gen promotor. El gen promotor, que es ese fragmento de ADN donde se va a unir la ARN polimerasa,
¿vale? Acordaros que la ARN polimerasa es esa enzima necesaria e imprescindible para que el ADN se transcriba a ARN. Muy bien. Además tenemos otro gen, que es el gen operador. El gen operador que se sitúa entre el gen promotor y los genes estructurales. Bueno, pues a ese gen operador se va a poder unir o no alguna proteína, ¿vale?, que impida que la ARN polimerasa llegue hasta los genes estructurales. De tal manera que, fijaros, cuando a este gen operador se le une una proteína, ¿vale?, la ARN polimerasa no puede acceder a los genes estructurales y entonces no se sintetizan las enzimas, ¿vale? Bueno, muy bien. Bien, ¿de dónde procede la proteína que se va a poder unir a este gen operador? Pues procede de otro gen que forma también parte del operón y es el gen regulador. El gen regulador es un fragmento de ADN, es un gen que porta información para sintetizar una proteína, que es la proteína reguladora, que se podrá unir a este gen operador. ¿De acuerdo? Que se podrá unir o no, ya lo veremos, depende de cosas que os voy a contar luego. Bien. Bueno, solamente deciros que el gen operador se sitúa siempre entre el gen promotor y los genes estructurales, pero que el gen regulador puede estar situado en este lugar del operón o puede estar situado en otros lugares, incluso a veces se sitúa fuera del operón. ¿Vale? Bueno. Hay dos sistemas de regulación según el modelo del operón. Puede ser un sistema inducible o un sistema reprimible, ¿vale? Y los vamos a ver, o represible, los vamos a ver a continuación. Borramos la pizarra y volvemos. Venga, vamos terminando y vamos a ver cómo se produce la regulación de la expresión génica en eucariotas. Bueno, deciros que cómo se regula la expresión genética en eucariotas es un proceso más complejo y menos conocido que en procariotas, pero también es un proceso, bueno, digamos, mucho más apasionante, porque daros cuenta que en los organismos pluricelulares, en los organismos eucariotas pluricelulares, existe además una expresión génica diferencial, o sea, que daros cuenta que los organismos pluricelulares, en nuestros aproximadamente 200 tipos celulares, tenemos 200 tipos de células diferentes entre sí, pero todas ellas proceden de una única célula que por sucesivas divisiones mitóticas originó toda la diversidad celular que hay en los organismos eucarióticos. Bueno, pues todas esas células, todas nuestras células y todas las células en todos los organismos eucarióticos pluricelulares portan el mismo material genético, pero cada una de ellas expresa una parte de ese material genético. Por eso, una neurona, una célula muscular, una célula epitelial, a pesar de llevar la misma información genética, no son iguales, ¿de acuerdo? Porque cada una expresa una parte de ese material genético, ¿vale? Así que, además de la regulación de la expresión génica de las proteínas que habitualmente, o de las enzimas que habitualmente utiliza una célula eucariota, existe este fenómeno que os acabo de comentar, ¿de acuerdo? Bueno, bien, ¿cómo se produce la regulación de la expresión génica en eucariotas? Bueno, pues se puede hacer en diferentes momentos. La más habitual, la más frecuente y la mejor conocida es cómo se produce la regulación en la transcripción, ¿vale? La transcripción, acordaros, el proceso de formación del ARN a partir del ADN. En la regulación de la transcripción, algo de lo que os voy a contar yo, vuestro libro dice que es una regulación pretranscripcional. Bueno, se hace justo antes de la transcripción, así que en realidad lo que se está regulando o lo que se está bloqueando o no es la transcripción. ¿De acuerdo? Bueno, estamos en la página 255 del libro, por si queréis seguir ahí consultando a la vez. Bueno, entonces, la unión de las ARN polimerasas al ADN, exactamente igual que sucedía en procariotas, va a ser la que permite, o sea, cuando la ARN polimerasa se une al ADN es cuando se sintetiza el ARN. Bueno, pues la unión de la ARN polimerasa al ADN de células eucariotas depende de la descondensación
del ADN y la descondensación del ADN implica la separación de las histonas de ese ADN condensado. ¿De acuerdo? Y por otra parte también requiere la transcripción en eucariotas la presencia de factores de transcripción o proteínas reguladoras de la transcripción. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que se va a hacer va a ser, si se quiere regular la expresión génica en eucariotas, se va a influir sobre una de estas dos cosas de manera general, ¿vale? Entonces, bueno, ¿quién va a determinar que la ARN polimerasa se pueda unir al ADN o bien porque va a regular la presencia de los factores de transcripción o que el ADN se descondense y se separen las histonas? Bueno, pues pueden ser factores internos o factores externos. Nosotros vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de regulación de la expresión génica por la existencia o la presencia de una hormona. Bueno, pues como ejemplo de una señal vamos a ver la ejercida por una hormona. Vamos a hablar de cómo funcionan o cómo actúan dos tipos de hormonas diferentes. Acordaros que las hormonas pueden tener diferente naturaleza química. Pueden existir hormonas lipídicas, es decir, que como son liposolubles pueden atravesar libremente las membranas celulares, u hormonas proteicas que generalmente son hidrosolubles y no atraviesan libremente la membrana plasmática, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sucede, en el caso de las hormonas lipídicas, esa hormona llega hasta una célula, penetra libremente a través de la membrana plasmática, en el interior del citoplasma se une con un receptor, ¿vale? Esto es hormona receptor. La hormona y el receptor atraviesan los poros del núcleo y llegan hasta el núcleo, y en el núcleo provocan o favorecen la descondensación del ADN. ¿Bien? Así que fijaros, como respuesta a la presencia de esta hormona se ha favorecido la transcripción. Vale, otro ejemplo, otro tipo de hormonas son las hormonas proteicas, que recordad, no atraviesan libremente la membrana. En este caso, recordaros, la hormona, como no puede atravesar la membrana, lo que hace es unirse a un receptor que está situado en la membrana plasmática. La unión de la hormona con el receptor provoca en el interior de la célula, en el citoplasma, la acción de la adenilato ciclasa, ¿os acordáis? Que hace que a partir de ATP se sintetice AMP cíclico. Bien, el AMP cíclico actúa como segundo mensajero. Atraviesa los poros nucleares, llega al interior del núcleo y activa proteínas reguladoras de la transcripción o estos factores de transcripción, de tal manera que lo que hace es favorecer la transcripción de un determinado gen o de un conjunto de genes. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, se regula la transcripción también, además de por la presencia o la existencia de hormonas, por mecanismos epigenéticos. Los mecanismos epigenéticos consisten en los cambios químicos en algunas bases nitrogenadas del ADN que favorecen o bloquean la transcripción de un determinado fragmento de ADN, ¿vale? Son cambios que se producen, son cambios químicos que no provocan la alteración de la secuencia de bases nitrogenadas del ADN. Así que no es una mutación. Son cambios químicos tales, por ejemplo, como, qué sé yo, una metilación. La metilación de una base nitrogenada o un conjunto de bases nitrogenadas puede bloquear o puede activar en un determinado momento la expresión del mensaje genético que hay tras ella. ¿De acuerdo? Pues esos son los mecanismos epigenéticos. Bueno, los mecanismos epigenéticos, pues también algunos de ellos pueden ser heredados y otros están condicionados por el ambiente, ¿vale? Muy bien. Bien, además, los organismos eucarióticos, además de producirse una regulación en la transcripción, también puede producirse una regulación en la maduración del ARN mensajero. Acordaros que en el caso del ARN mensajero de las células eucariotas, se forma primero un primer transcrito y ese primer transcrito es madurado antes de salir del núcleo. ¿Bien? Bueno, acordaros que ese proceso de maduración implica el corte y el empalme
¿vale? Para eliminar las secuencias no codificantes de ADN. Bueno, pues en función de cómo se produzca ese corte o ese empalme, ese splicing, acordaros que no siempre se produce de la misma manera, bueno, pues se estará regulando también la expresión de unos determinados genes o no, ¿vale? Y por último también existe la posibilidad de regular el ARN mensajero que sale desde el núcleo al citoplasma. No todo el ARN mensajero transcrito y formado en el núcleo sale al citoplasma. Bueno, pues es otra manera de regular la expresión génica. Si el ARN mensajero no llega al citoplasma, las proteínas no pueden ser sintetizadas. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo, espero que haya quedado claro. Si no es así, me vais haciendo llegar vuestras dudas. Feliz estudio, que vaya bien. Bueno, ya hemos dicho que dos maneras de regular la expresión génica en procariotas según el modelo del Operon, el sistema inductible y el sistema represible. Vamos con el sistema inductible. El sistema inductible es característico de procesos catabólicos, ¿vale? Y en este sistema inductible, fijaros, tenemos el gen promotor, acordaros que es donde se une la ARN polimerasa. Bueno, pues al promotor esto se puede unir, de hecho se une la ARN polimerasa. En este caso, el gen regulador, acordaros, este gen que puede estar situado incluso fuera del operón, bueno, aunque frecuentemente está aquí, el gen regulador lleva información para sintetizar una proteína que en este caso es una proteína reguladora, en este caso es un represor. Es un represor y es un represor activo porque cuando se sintetiza, ese represor se une al operador. ¿Vale? De tal manera que cuando la ARN polimerasa llega al operador en el que está situado este represor, bueno, paraliza la transcripción, de tal forma que estos genes estructurales, que acordaros, era donde está contenida la información necesaria para sintetizar una serie de enzimas implicados en una ruta metabólica, no se sintetizan. ¿Vale? O sea, no se transcriben esos genes estructurales. Como no se transcriben estos genes estructurales, las enzimas no se sintetizan y la ruta metabólica no tiene lugar. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿qué sucede cuando se necesitan sintetizar esas proteínas? Bueno, imaginaros que tenemos una célula en la que se está acumulando un determinado sustrato. ¿no? Y requiere ser degradado por diferentes motivos. Bueno, pues lo que se hace es que se cambia la conformación de este represor para que sea inactivo, ¿vale? Muy frecuentemente es el propio sustrato de la ruta metabólica en la que están implicadas las enzimas de los genes estructurales el que hace que el represor sea inactivo. Muy frecuente que sea el propio sustrato o un derivado del sustrato el que se una a la proteína represora y haga que ese represor sea inactivo. ¿Vale? Ser inactivo significa que ya no se une al operador, ya no puede unirse al operador de tal manera que daros cuenta, cuando, por ejemplo, tenemos una cantidad muy importante de sustrato acumulándose en una determinada célula que requiere ser degradado, el propio sustrato o un derivado de ese sustrato se une al represor, de tal manera que el represor es inactivo, ya no se puede unir al operador y la ARN polimerasa puede continuar transcribiendo este ADN a ARN mensajero, bien. Transcribirá también los genes estructurales, es decir, los que portan información para sintetizar las enzimas, se sintetizarán las enzimas y la ruta metabólica tendrá lugar. ¿De acuerdo?
¿Vale? Este es el sistema, como os decía, es el sistema de regulación de expresión génica inductible, es el sistema inductible. Como os decía hace un ratito, es muy conocido el operón de la lactosa. El operón de la lactosa tiene esta forma de regulación, ¿vale? Es un modelo de operón, es un operón que tiene un sistema inductible y es un derivado de la lactosa la que se une al represor para convertirlo en inactivo, ¿vale? Bueno, pues este es el sistema inductible. Vamos con el otro, borramos la pizarra y volvemos. Venga, pues vamos a ver ahora el otro sistema, que es el sistema represible. Igual que el sistema inductible era característico de rutas catabólicas, este es característico de rutas anabólicas. Venga, pues vamos con él. En este caso, en el sistema represible tenemos pues igual el operón, ¿no? Acordaros el operón con el regulador, el promotor, el operador y los genes estructurales. Bueno, pues en este caso, el regulador porta información para sintetizar una proteína, que es una proteína reguladora o represor, pero que en este caso está inactivo. Es decir, este represor sintetizado a partir de la información contenida en este ADN es una proteína que no puede unirse al operador, de tal manera que se está transcribiendo el ADN a ARN mensajero y como consecuencia se están sintetizando las enzimas que participan en una determinada ruta. ¿Bien? Bueno, ¿qué sucede cuando las enzimas que participan en una ruta no son necesarias ya? Porque imaginaros, yo que sé, una ruta anabólica en la que ya se tiene mucho producto y no se necesita más cantidad de producto. Pues lo que se hace es que hay que provocar un cambio de conformación en el represor para que pase de estar inactivo a estar activo y poder unirse al operador. ¿Vale? Algo similar a lo que sucedía en el sistema inductible, porque también se va a producir un cambio en la conformación del represor, pero en este caso el cambio de conformación en el represor va a provocar que se una al operador. ¿Vale? Bueno, muy frecuentemente también es el propio producto de la ruta anabólica o un derivado de ese producto el que al unirse al represor hace que el represor pase de inactivo a activo y pueda unirse al operador. ¿Vale? De tal manera que la ARN polimerasa, al llegar al operador, físicamente no podrá acceder a los genes reguladores y entonces el ADN no se transcribe, las enzimas no se sintetizan y la ruta se bloquea. ¿De acuerdo? Bueno, un pequeño detalle más y es que la molécula que se une al represor para convertirle en un represor activo se llama correpresor. Como os decía, es bastante frecuente que sea el propio producto de la reacción que cataliza las enzimas. Bueno, espero que haya quedado claro. Vamos con cómo se produce la regulación en eucariotas. Venga, vamos terminando y vamos a ver cómo se produce la regulación de la expresión génica en eucariotas. Bueno, deciros que cómo se regula la expresión genética en eucariotas es un proceso más complejo y menos conocido que en procariotas, pero también es un proceso, bueno, digamos, mucho más apasionante, porque daros cuenta que en los organismos pluricelulares, en los organismos eucariotas pluricelulares, existe además una expresión génica diferencial, o sea, que daros cuenta que los organismos pluricelulares, en nuestros aproximadamente 200 tipos celulares, tenemos 200 tipos de células diferentes entre sí, pero todas ellas proceden de una única célula que por sucesivas divisiones mitóticas originó toda la diversidad celular que hay en los organismos eucarióticos. Bueno, pues todas esas células, todas nuestras células y todas las células en todos los organismos eucarióticos pluricelulares portan el mismo material genético, pero
pero cada una de ellas expresa una parte de ese material genético. Por eso, una neurona, una célula muscular, una célula epitelial, a pesar de llevar la misma información genética, no son iguales, ¿de acuerdo? Porque cada una expresa una parte de ese material genético, ¿vale? Así que, además de la regulación de la expresión génica de las proteínas que habitualmente, o de las enzimas que habitualmente utiliza una célula eucariota, existe este fenómeno que os acabo de comentar, ¿de acuerdo? Bueno, bien, ¿cómo se produce la regulación de la expresión génica en eucariotas? Bueno, pues se puede hacer en diferentes momentos. La más habitual, la más frecuente y la mejor conocida es cómo se produce la regulación en la transcripción, ¿vale? La transcripción, acordaros, el proceso de formación del ARN a partir del ADN. En la regulación de la transcripción, algo de lo que os voy a contar yo, vuestro libro dice que es una regulación pretranscripcional. Bueno, se hace justo antes de la transcripción, así que en realidad lo que se está regulando o lo que se está bloqueando o no es la transcripción. ¿De acuerdo? Bueno, estamos en la página 255 del libro, por si queréis seguir ahí consultando a la vez. Bueno, entonces, la unión de las ARN polimerasas al ADN, exactamente igual que sucedía en procariotas, va a ser la que permite, o sea, cuando la ARN polimerasa se une al ADN es cuando se sintetiza el ARN. Bueno, pues la unión de la ARN polimerasa al ADN de células eucariotas depende de la descondensación del ADN, y la descondensación del ADN implica la separación de las histonas de ese ADN condensado. ¿De acuerdo? Y por otra parte también requiere la transcripción en eucariotas la presencia de factores de transcripción o proteínas reguladoras de la transcripción. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que se va a hacer va a ser, si se quiere regular la expresión génica en eucariotas, se va a influir sobre una de estas dos cosas de manera general, ¿vale? Entonces, bueno, ¿quién va a determinar que la ARN polimerasa se pueda unir al ADN, o bien porque va a regular la presencia de los factores de transcripción, o que el ADN se descondense y se separen las histonas? Bueno, pues pueden ser factores internos o factores externos. Nosotros vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de regulación de la expresión génica por la existencia o la presencia de una hormona. Bueno, pues como ejemplo de una señal vamos a ver la ejercida por una hormona. Vamos a hablar de cómo funcionan o cómo actúan dos tipos de hormonas diferentes. Acordaros que las hormonas pueden tener diferente naturaleza química. Pueden existir hormonas lipídicas, es decir, que como son liposolubles pueden atravesar libremente las membranas celulares, u hormonas proteicas que generalmente son hidrosolubles y no atraviesan libremente la membrana plasmática, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sucede, en el caso de las hormonas lipídicas, esa hormona llega hasta una célula, penetra libremente a través de la membrana plasmática, en el interior del citoplasma se une con un receptor, ¿vale? Esto es hormona receptor. La hormona y el receptor atraviesan los poros del núcleo y llegan hasta el núcleo, y en el núcleo provocan o favorecen la descondensación del ADN. ¿Bien? Así que fijaros, como respuesta a la presencia de esta hormona se ha favorecido la transcripción. Vale, otro ejemplo, otro tipo de hormonas son las hormonas proteicas, que recordad, no atraviesan libremente la membrana. En este caso, recordaros, la hormona, como no puede atravesar la membrana, lo que hace es unirse a un receptor que está situado en la membrana plasmática. La unión de la hormona con el receptor provoca en el interior de la célula, en el citoplasma, la acción de la adenilato ciclasa, ¿os acordáis? Que hace que a partir de ATP se sintetice AMP cíclico. Bien, el AMP cíclico actúa como segundo mensajero. Atraviesa los poros nucleares, llega al interior del núcleo y activa proteínas reguladoras de la transcripción o estos factores de transcripción, de tal manera que lo que hace es favorecer la transcripción de un determinado gen o de un conjunto de genes. ¿De acuerdo? Bueno,
Bien, se regula la transcripción también, además de por la presencia o la existencia de hormonas, por mecanismos epigenéticos. Los mecanismos epigenéticos consisten en los cambios químicos en algunas bases nitrogenadas del ADN que favorecen o bloquean la transcripción de un determinado fragmento de ADN. ¿Vale? Son cambios que se producen, son cambios químicos que no provocan la alteración de la secuencia de bases nitrogenadas del ADN. Así que no es una mutación. Son cambios químicos tales, por ejemplo, como, qué sé yo, una metilación. La metilación de una base nitrogenada o un conjunto de bases nitrogenadas puede bloquear o puede activar en un determinado momento la expresión del mensaje genético que hay tras ella. ¿De acuerdo? Pues esos son los mecanismos epigenéticos. Bueno, los mecanismos epigenéticos, pues también algunos de ellos pueden ser heredados y otros están condicionados por el ambiente, ¿vale? Muy bien. Bien, además, los organismos eucarióticos, además de producirse una regulación en la transcripción, también puede producirse una regulación en la maduración del ARN mensajero. Acordaros que en el caso del ARN mensajero de las células eucariotas, se forma primero un primer transcrito y ese primer transcrito es madurado antes de salir del núcleo. ¿Bien? Bueno, acordaros que ese proceso de maduración implica el corte y el empalme, ¿vale? Para eliminar las secuencias no codificantes de ADN. Bueno, pues en función de cómo se produzca ese corte o ese empalme, ese splicing, acordaros que no siempre se produce de la misma manera, bueno, pues se estará regulando también la expresión de unos determinados genes o no, ¿vale? Y por último también existe la posibilidad de regular el ARN mensajero que sale desde el núcleo al citoplasma. No todo el ARN mensajero transcrito y formado en el núcleo sale al citoplasma. Bueno, pues es otra manera de regular la expresión génica. Si el ARN mensajero no llega al citoplasma, las proteínas no pueden ser sintetizadas. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo, espero que haya quedado claro. Si no es así, me vais haciendo llegar vuestras dudas. Feliz estudio, que vaya bien.